Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Listoro. Acompáñenme hasta el final de este video. Si lo creyéramos, jamás maldeciríamos a Dios por una enfermedad. Jamás maldeciríamos a las demás personas cuando nos tratan mal, cuando nos calumnian, cuando nos insultan. Más bien seríamos capaces de decirle al que nos insultó o nos calumnió: vamos y le brindo una hamburguesa, una pizza. ¿Por qué? Porque usted me está ayudando a ganarme el cielo. Porque tiene que haber alguien que nos ayude a ganarnos el cielo. ¿Quién nos ayuda a ganarnos el cielo? ¿Quién nos purifica? ¿Quién? Pues los padecimientos. Y si hay alguien que me hace la guerra a mí, ¿qué trabajo está haciendo? Ayudándome a ser fuerte en el espíritu, a vivir la fe, a abandonarme en la mano de Dios y acudir a Dios y decirle: Señor, ayúdame, porque esta persona me está haciendo la guerra. Dame paciencia, no me dé fuerza, porque si me da fuerza lo mato. ¡Oh, no! Claro. Entonces le pido a Dios que me dé paciencia. El mundo diría: dame fuerza para matarlo. Pero nosotros los cristianos no, dame fuerza, dame paciencia. Entonces nosotros, queridos hermanos, sabemos que los padecimientos de esta vida nos preparan para el cielo. ¿No tenemos el ejemplo de Cristo? Siendo inocente, lo calumniaron. Y por esa calumnia lo mataron. Lo flagelaron, lo escupieron, lo insultaron. Y como cordero llevado al matadero, enmudecido, no abría la boca. Pero no lo mataron por algo real que él hubiese hecho. Por calumnias. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos esperan calumnias, insultos, mentiras, golpes. Por ser buenos, vamos a sufrir. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿A soportarlo? Si somos creyentes, sí. Si no somos creyentes, no. Entonces renunciamos a ser cristianos y nos metemos a paganos. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a permitir Dios que yo sufra? ¿Se acuerdan ustedes cómo tentó el diablo a Cristo por medio de Pedro? ¿Se acuerdan o no estaban cuando eso? Sí. Llegó Jesús y le dice a los apóstoles, según dice Mateo capítulo 16, versículo 20, le dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Lo van a golpear, lo van a insultar, lo van a crucificar, lo van a matar. Y al tercer día resucitará. ¿Y qué le dijo Pedro? Ve acá, Señor, ve acá, aquí entre nos. Eso no te puede suceder. ¿Cómo se le ocurre, siendo el Hijo de Dios, que vaya a sufrir? Eso no tiene ni pata ni cabeza. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí. Descubrió que ahí estaba Satanás. Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Escúchenlo. El 20 o 21 por ahí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Padecer. Nos pide que tenemos que aprender a padecer. Era necesario padecer. A padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, hasta de los religiosos. A veces tenemos que padecer incluso de los curas. Sigue. y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, Ven a Pedro con caché, con autoridad. Lo va a corregir. Tomarlo aparte significa lo va a corregir no delante de la gente, a solas. Lo tomó aparte para corregirlo. aparte, comenzó a reconvenirle, A reprenderlo. diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Jesús estaba
dispuesto a gozar, a disfrutar el sufrimiento. Estaba dispuesto a enfrentar el sufrimiento con fe, con amor, cosa que debe hacer un cristiano. Y el diablo se le presenta a través de otro cristiano, Pedro, de un creyente, de un amigo, de un discípulo, de un apóstol. Y le dice, eso no puede ser. Y Jesús dijo, no importa que sea Pedro, lo acababa de nombrar Papa, en el versículo 18. No importa que sea Pedro, pero el diablo lo está usando. Y Jesucristo fue capaz de darse cuenta que el diablo lo estaba usando porque el diablo no quería que Jesús aceptara la cruz con amor. Quería que renunciara a la cruz, porque el diablo sabe que cuando uno acepta el sufrimiento con fe y con amor, tiene valor redentor, salvífico para la humanidad. Y eso le digo, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Me está haciendo tropezar. Yo quiero dar la vida por la humanidad. Yo quiero asumir con amor el sufrimiento para enseñarle al mundo. Tú me estás alejando de eso. Eres tropiezo para mí. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está el detalle. Porque pensamos no como Dios, sino como los hombres. ¿Cuándo pensaremos como Dios? Cuando metamos la Biblia aquí y aquí. Hasta que no metamos la Sagrada Escritura aquí y aquí, no pensaremos como Dios. Seguiremos como Pedro, pensando como los hombres. Y mire que era un apóstol. Porque hasta los curas y los obispos que no metan la palabra de Dios aquí, siguen pensando como hombres. Aunque sean curas, aunque sean obispos, pregúnteme si me importa. Ahí está Pedro. Pero al no meter la palabra de Dios aquí y aquí, piensa como los hombres y no como Dios. Y comienza a ser un tropiezo para los demás cristianos, para los demás creyentes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿A ustedes no les ha pasado que incluso curas han sido tropiezo para su fe en su vida? No lo digan, no lo digan, no lo digan. Porque tienen autoridad. Pedro tenía autoridad. Y la soberbia se lo tragó, porque Cristo lo había nombrado jefe de la iglesia, tenía autoridad, se lo tragó la soberbia. Ese es el peligro de los obispos. Ese es el peligro de los curas. Abuso de autoridad. Soberbia. Porque Dios nos dio un encargo. Y no dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Seguimos entonces donde íbamos. Seguimos leyendo entonces Romanos. Íbamos Romanos capítulo 8. Vamos allá como herederos de Cristo y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Tenemos que unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. Hoy están vivos, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos ahorita en vivo? 1377. ¿Y allí cuánto tenemos en Facebook? 218 y 1300 y tanto. Si algún enfermo me está viendo o me está escuchando, una sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo en la cruz para que tenga un valor redentor. Sean capaces de unir sus sufrimientos. Y cuando ustedes tengan algún sufrimiento, cuando alguien los calumnie, ¿qué es sufrimiento? Pero digan, a Cristo también lo calumniaron. Uno ese sufrimiento al de Cristo. Me insultaron, a Cristo también lo insultaron. Me callo la boca, no respondo con insultos. Uno ese sufrimiento al de Cristo. Me golpearon, a Cristo también lo golpearon. Me traicionaron, a Cristo también lo traicionaron. O sea, Cristo pasó por donde nosotros tenemos que pasar. ¿Para qué? Para que nosotros en fe seamos capaces de unir todos esos sufrimientos a los sufrimientos de Cristo y tengan un valor redentor y salvífico para nosotros. Repita lo último que leyó. Si es que padecemos
juntamente con Él. Sufrir solo se llama masoquismo, pero sufrir juntamente con Él se llama ser creyente cristiano. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Si sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. Ahora ven el misterio del sufrimiento. Ahora comprenden el misterio de la enfermedad. Porque los ateos nos dicen, si Dios existe, ¿cómo me explica el sufrimiento? Si Dios existe, ¿cómo me explica la enfermedad? ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento y la enfermedad? Aquí está la explicación. Porque si sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. La explicación para el cristiano es, el sufrimiento nos purifica, la enfermedad nos purifica y nos ayuda a alcanzar el reino de los cielos. Los ateos nunca lo comprenderán y siempre se burlarán. Si cree en Dios, ¿se acuerda de la mujer de Job? A pesar de ese sufrimiento y a pesar de esa enfermedad, sigue creyendo en Dios. Y él decía que sí, maldice a Dios y muérate. Y él decía, no voy a maldecir a Dios. El sufrimiento nos ayuda a nosotros a ser glorificados con Él. Pues tengo por cierto. Esto nos falta a nosotros. Pablo tenía por cierto, o sea, estaba convencido 100%. ¿Otra vez? Pues tengo por cierto. Y la intención mía es predicarles hoy este evangelio para que ustedes estén convencidos y tengan por cierto qué es lo que deben tener por cierto. Doña Lupa, ¿qué es lo que debemos tener por cierto? ¿Otra vez? Pues tengo por cierto. ¿Preparados? ¿Quieren escucharlo? ¿Quieren verlo? Que las aflicciones del tiempo presente Que los sufrimientos, angustias, aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. se quedaron chiquiticos con la gloria venidera. Vale la pena sufrir si pensamos en la gloria venidera. Porque tenemos la esperanza de ganarnos el reino de los cielos. Venga el sufrimiento, venga. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Ni la espada, ni el hambre, nada. En todo eso venceremos gracias a Cristo Jesús. Que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, a mí no me va a apartar de Dios el sufrimiento, la angustia, los problemas, porque todo eso me lleva al reino. Y tengo por cierto que todo eso me produce a mí un caudal de gracia. Una maravilla, una bendición. Pablo lo dice de otra manera en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 en adelante. Lo dice San Pablo a los corintios. Por tanto, no desmayamos. No desmayamos como hace la gente. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva en día en día. El hombre exterior, el hombre carnal se va desgastando por el sufrimiento, por la enfermedad, pero el hombre espiritual se va fortaleciendo día en día. Sigue. Porque esta leve tribulación que me calumniaron, ay sí, demasiada tribulación, que me insultaron, ay sí, se acabó el mundo, le partieron los huesos a lo mejor, que mi vecino me traicionó, que mi madre, mi amigo me traicionó, ay sí, se acabó el mundo. Estamos en el mundo y eso a rato lo vamos a vivir, y lo vamos a vivir en todas partes, vaya donde usted quiera. ¿Otra vez? Lo último. Porque esta leve tribulación momentánea, pasajera. Eso pasa. Eso también pasará. produce en nosotros un cada vez más excelente e eterno peso de gloria. Eso me ayuda a mí, si lo asumo de corazón,
un gran peso de gloria. O sea, eso me va a ayudar a mí a ser santo. Esa persona me está santificando. ¿Quién te santifica a ti? A lo mejor el marido que te insulta. ¿Quién te santifica a ti? A lo mejor la mujer que le monta cachos. ¿Quién te santifica a ti? Aquel que te hace la guerra, el compañero de trabajo. ¿Quién te santifica aquí? ¿Quién te santifica? Hoy debes preguntarte quién es el que me santifica a mí. Ese que yo considero mi enemigo es la persona que más me santifica a mí. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Y Dios nos habla a través de su palabra, a través del Padre Luis Toro, que es instrumento de luz también para nosotros. Y bueno, espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en esta reflexión, que esta palabra de Dios se ingrese en nuestro corazón, se arraiga a Él, crezca y dé frutos, y frutos de abundancia. Y que aprendamos a escuchar la palabra de Dios, a meditarla y a ponerla en práctica. Bueno, pues hay una cita muy bonita con lo que se refiere a lo que dijo el Padre Luis Toro, ¿no? Sobre que hay que unir nuestros padecimientos a los padecimientos de la cruz de Cristo. Bueno, hay que primero tener en cuenta que nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra agonía jamás será comparado al sufrimiento de Cristo y por consiguiente al de la Virgen María. Nadie, ningún hombre acá en la tierra, por más que se le vengan todos los males del mundo, podrá sufrir lo que sufrió Cristo en el huerto de Getsemaní, que ante la preocupación derramó gotas de sangre como sudor. Imagínense en el dolor de Jesús, el sufrimiento, la tristeza, la angustia, la desesperación, pero aceptó la voluntad del Padre. Por eso os dijo: Padre, si no es posible que este cáliz amargo se aparte de mí, que no se haga mi voluntad sino la tuya. La Virgen María aceptó la voluntad de Dios junto con su Hijo, porque María se dio a los pies de la cruz, aceptó la cruz al ponerse a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque recuerden, María fue la primera mujer cristiana, María fue la primera cristiana, la primera que creyó en Jesucristo. Y María aceptó la voluntad del Padre. ¿Qué madre es capaz de dar a su Hijo para la salvación del mundo? Otra madre que ama inmensamente al mundo. María sabía que eso tenía que suceder. María sabía que el padecimiento de su Hijo iba a ser la redención de muchos, iba a servir para la salvación de muchos. La Virgen María sabía que esto era necesario y por eso aceptó la cruz estando a los pies de Jesús, y porque sabía que su recompensa iba a ser grande en el reino de los cielos. Hay que pedir mucho a Jesús y a María para que nos ayude a aceptar nuestra cruz, nuestro sufrimiento, nuestra agonía, que como ya dije jamás va a ser comparada a la agonía de Cristo. Que podamos confiar más en Él, pedirle al Señor que nos ayude a confiar, que aumente nuestra poca fe, que bajo la tristeza, el sufrimiento, la angustia, ante el problema y ante la calamidad y todo lo que se venga en contra de nosotros, aunque las olas estén por sobre nuestro barco, podamos confiar en Dios, pedir que nos aumente nuestra poca fe y vivir en la alegría. ¿Qué caracterizaba a los grandes santos? Vivían en la alegría, no porque no sufrían, porque le entregaban sus sufrimientos a Cristo, porque unían su cruz a la de Cristo, porque iban a Cristo. Cuando Jesucristo nos dice en San Mateo 11, 48 o 28, vengan a mí todos los que estéis cansados y agobiados, pues yo les daré alivio a sus almas. Ellos fueron a Jesús de Eucaristía, a Jesús en la oración, a Jesús en los hermanos, confiaron en Jesús, vivieron día a día como si fuera el último día de su vida, vivieron en alegría, en paz y en amor, esperando la recompensa eterna, esperando la vida eterna. Y ojalá, en vez de aspirar los bienes materiales, los bienes terrenales, aspiremos los bienes celestiales. Que no le tengamos miedo a la muerte, que aspiremos la vida eterna, como los grandes santos. Aspiraron los bienes celestiales, que trabajaron incesantemente por conseguirlos y solamente esperaban la dicha de poder ir a Cristo,
a través de la muerte. Y hay que tener miedo, no a la muerte, sino al juicio con Dios, cuando vivimos en enemistad con Dios y sin la gracia de Dios. Y bueno, no se lo olviden, soportar la prueba con amor, soportar la cruz con amor, decirle a Jesús que nos ayude a cargar con nuestra cruz, que nos dé paz a nuestra alma, alivio a nuestras almas. Y como dice el apóstol Santiago, sobre los sufrimientos que vamos a padecer y sobre la recompensa que vamos a recibir, dice: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Es una promesa, y las promesas se cumplen, la palabra de Dios se cumple, pero nosotros tenemos que trabajar y dar frutos buenos y en abundancia para recibir esa gran recompensa. Si te gustó esa enseñanza, por favor no te olvides darle like, comenta abajo qué tal te pareció la enseñanza del Padre Listoro. Y bueno, ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Pongamos en práctica la palabra de Dios, trabajemos y luchemos por alcanzar la vida eterna, la gloria eterna. Que Dios y María Santísima los acompañe. Recuerden, ha de ser deber de todos aspirar a la santidad. Hasta pronto.